Don Darío Arizmendi, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, encantadísimo de estar aquí en Red Más Noticias. En Red Más Noticias, Palabras Más. Darío, qué buena oportunidad para este encuentro para hablar de muchos temas relacionados con Colombia, con el periodismo, con tu trabajo como periodista a raíz de la publicación de este libro extraordinario que se llama Gabo no contado, que es una recopilación de memorias, de apuntes, de fotografías, de anécdotas, de recuerdos de la relación tan especial que sostuviste con García Márquez durante varias décadas. 32 años, Álvaro. 32 años. Que se dicen rápido, pero que se viven intensamente, ¿no? Sí. ¿Ustedes cómo se conocieron? A raíz de una carta, Álvaro, que yo recibí una vez, era director del periódico El Mundo de Medellín. Lo habíamos fundado en el año de 1979 y él le siguió la pista sin que yo supiera. Y en febrero del año 82 yo llegué a mi oficina y me dijo la secretaria, le llegó este sobre, viene de México, dice personal y para que lo abra. En la parte de atrás del sobre decía, remite R. García, código postal tal, apartado postal tal, México, DF. Yo no tenía ningún amigo en México. Abro el sobre, veo que hay 2 páginas a máquina eléctrica, me acuerdo, y me voy a la parte de atrás y con un abrazo, García Márquez. Me devuelvo y dice, hombre, he seguido con mucha atención el desarrollo del periódico El Mundo, y como yo he tenido la obsesión y la idea de fundar un periódico que se llame El Otro, con sede en Bogotá, el que más se parece a lo que yo quiero es El Mundo. Entonces, si quiere hablemos, a ver si llegamos a un acuerdo con sus socios y se llevan El Mundo para Bogotá y fundamos el periódico El Otro. Y así empezó una relación. Ahora hablaremos de ese periódico y todo lo que hay detrás de esa historia que me parece fascinante y extraordinaria. Pero Darío, ¿por qué decides publicar este libro? Tomar todos estos apuntes y fotos que pasaron, que debieron estar guardadas todo este tiempo, pero eso sí veo muy bien ordenadas. ¿Y por qué decides publicarlo ahora? ¿Qué te llevó a tomar la decisión? Hombre, fue una conversación de restaurante. Curiosamente estábamos en un restaurante con un editor de libros, de Santillana concretamente, que ahora es propiedad de Random House, y acaba de morir García Márquez y me dijeron, oye, tú fuiste muy amigo de Gabo. Sí, claro, ¿por qué lo conociste? Un poco este mismo plan, y poco a poco fueron saliendo algunas anécdotas y el editor, con muy buen ojo, me dijo, oye, ahí tienes unas historias, si no son infidencias, sino que son de unas facetas de la vida del premio Nobel. Me parece que es egoísta que te guardes eso para tus hijos o para tus nietos y que no se lo participes al público. Me pareció interesante. Cuando regresé a mi casa empecé a buscar un baúl que yo tenía como de ciertas cosas muy personales. Cogí las libretas donde anotaba muchas cosas después de almuerzos con Gabo, de tertulias con Gabo, de vivencias con Gabo, cosas que yo veía, cosas que yo le escuchaba, más todo lo del otro, que tenía todos los documentos porque los tengo, de la escritura de Constitución, del aporte de capital, de la estructura del periódico, de quiénes íbamos a trabajar allí, cómo iba a ser el periódico y tal. Y tenía unos paquetes con cerca de 500 fotografías en blanco y negro y a color, porque me gustaba mucho la fotografía. Y entonces, donde yo iba con él a acompañarlo, a Estocolmo, cuando le dieron la noticia del premio Nobel en México, que yo estaba allí, a Cuba, a Aracataca, a todas partes, cámara, tome fotos, pero las guardaba. Nunca las quise publicar. Escasamente hay algunas que están publicadas en El Mundo, casualmente. El resto era como una cosa para mí, y esas notas las tomaba no para publicar un libro, sino para que no se me olvidaran las cosas, porque yo sostengo que la memoria es la facultad que tiene el hombre para olvidar. Entonces dije, algún día se lo voy a contar a mis hijos o a mis nietos. Cuando ya saqué todo eso y me di cuenta de que había un material excepcional, llamé a la GABA y le dije, Mercedes, le conté y le dije, mira, me están diciendo esto, tú conoces las fotos, conoces todo lo del periódico El Otro, tuve el privilegio del honor de acompañarlos a ustedes a muchas cosas íntimas de la familia. ¿Cómo verías que yo sacara un libro?
que es un homenaje mío de amistad a García Márquez. Es una exaltación y una presentación del Gabo humano, no del escritor, no del periodista, no del literato, sino de ese otro Gabriel García Márquez que había detrás de la máscara. Y me dijo: Darío, te tenemos plena confianza, Gabo te quiso muchísimo, siempre creyó en ti, tú nunca traicionaste la amistad, fuiste leal, siempre en todo. O sea que, para adelante, no te preocupes, que ni me lo mandes sino cuando esté impreso. Ahora que hablas del reconocimiento de esa amistad por parte de la propia esposa de García Márquez, ¿en qué crees que radica el hecho de que se haya construido una amistad tan especial o una relación tan fuerte, de tanta confianza entre dos personas que se conocen a raíz de esa Y que no anécdota? teníamos nada que ver nunca la Pues una sí. con la otra. Yo sabía quién era García Márquez, había leído Cien años de soledad, La hojarasca, muchas cosas periodísticas de él, lo admiraba, lo quería, pero como un colombiano ilustre y un gran escritor. Yo creo que hubo empatía desde el primer momento y desde luego el hilo profesional. Él le admiraba mucho que yo, tan joven en ese momento, hubiera sido capaz de hacer un periódico que él quería hacer y que no había podido. Entonces él decía: este señor tiene las relaciones empresariales, sabe dónde se compra la maquinaria, qué tipo de maquinaria había que comprar, y vio que yo podría ser su aliado. Y a partir de ahí y de los acontecimientos de la historia de Colombia que nos tocó vivir en ese momento, momentos además muchos de ellos muy duros, se fortaleció la amistad. Darío, hablando otra vez del tema de la memoria, ese tema de tomar apuntes, ¿lo hiciste solo en relación con tu amistad y los momentos interesantes con García Márquez o tomas apuntes de todo? Hombre, de todo lo que me parecía que no iba a traicionar la amistad. Desde luego no tengo notas que preferí no hacerlas, no dejarlas consignadas porque no sabía en qué momento eso podía quedar por ahí volando en un trasteo o alguna cosa. Entonces, porque él tenía claro, por ejemplo, cuando estuvimos en Cuba, en el año 84 y en el año 89, con mi esposa, con Mercedes, y hubo varias reuniones con Fidel Castro y con Raúl Castro, absolutamente privadas, y él me dijo: a esto vienes como amigo de confianza y vas a presenciar, vas a conocer seguramente al comandante y a su hermano y vas a escuchar cosas. Te las guardas. Por favor, esto no es para publicar porque tú no vienes como periodista. Y así fue. O sea, yo ese tipo de conversaciones, aunque recuerdo, por supuesto, todavía cosas, no están en el libro, hay alguna insinuada que tiene que ver con el Che Guevara y su presencia en Colombia en una época. El resto, lo que ya yo sí consideraba de su personalidad, de su sentido del repentismo, porque era un hombre de frases siempre certeras, de sentencias impresionantes, que uno decía: pero este hombre, ¿cómo se le ocurre decir esto que además refleja y retrata perfectamente una situación o un personaje? Eso me sorprendía, como esa capacidad descriptiva que él tenía, porque cuando hablaba fluido de ciertos temas, era como si estuviera escribiendo. ¿Y cómo fue el trabajo con los editores? Porque el libro, digamos, sí tiene un material extraordinario, pero el resultado del trabajo, la selección, el diseño, la disposición de las fotos, la forma en que fue organizado, digamos, desde el punto de vista temático, es muy interesante. ¿Cómo lograste darle forma junto con ellos a este trabajo? Álvaro, son como de esas cosas de la vida, del destino, de mi formación profesional también, porque yo fui editor de libros. Y de muchos libros, además. Y de periódicos. Y de periódicos, pero además antes de ser editor de periódicos, había sido editor de Albón Interprint, que era una multinacional sueca, y habíamos hecho muchísimos libros de entretenimiento, libros de ciudades, cosas que tenían mucho que ver con concepción, con creatividad, con diseño, que siempre me ha gustado. Entonces fue muy fácil realmente hacer esa aproximación. Y nos entendimos muy bien porque además los diseñadores me parecieron muy creativos, muy agresivos, en el buen sentido de la palabra, jóvenes, con unas propuestas que yo no había visto para un libro de esta naturaleza y me pareció muy periodístico. Entonces fue muy fácil. Bueno, en la introducción del libro, Darío, dices que con García Márquez, junto a él, aprendiste lecciones de vida y periodismo. Yo quiero invitarte a que hagamos una pausa
y volvamos en un par de minutitos a hablar de esas lecciones de vida y periodismo que están consignadas en este texto. Perfecto.